Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal si se saluda sin necesidad de hacer desorden con el que está allá atrás suyo, con el que está adelante? Desen un saludo. Ya saben, ¿no? Con el debido cuidado, porque estamos con el señor Omicron por ahí molestando. Pero salúdense. Muy bien. Bueno, hoy hablaba Migue y decía que sin duda hay personas que empiezan el año y algunas la empiezan con algunas preocupaciones. Muchas gracias, Martica, gracias. Con muchas preocupaciones, ¿cierto? Por lo que está pasando en su vida y por lo que está pasando en el día a día, ¿no? Yo he estado hablando con muchas personas que como creo ustedes les ha pasado en este tiempo que pasamos de Navidad, de estar reunidos con familia y estar hablando con muchas personas y nos damos cuenta que la gente está asustada. ¿No notaron eso ustedes en el ambiente? La gente está asustada, porque cada día todo es como más caótico, ¿no? Como que cada día uno ve que sin duda creo que el Señor viene muy pronto, porque como vemos un ambiente de destrucción, eso es lo que está pasando. Y vemos gente preocupadísima por el tema de la pandemia, me vacuno o no me vacuno, que la inflación va a subir no sé cuánto ahora en estos días, y yo creo que ya subió porque va uno a comprar algo y todo está carísimo. La inseguridad está cada vez peor, ¿verdad? Eso no se puede negar. El susto por el cambio climático, que viene un nuevo orden mundial que ya se está gestando. Protestas en el mundo entero por todo y es por el descontento de muchas personas porque pareciera, no sé si a ustedes se les hace igual, pero a mí me parece que en este momento es como una bomba de tiempo que está próxima a explotar. Y entonces a todo esto sin duda se agregan los medios de comunicación, ¿no? Que como que en una película esas de thriller, como que son encargados de acabar de darle más fuerza a estas cosas, ¿cierto? Y entonces la gente anda aterrada. O sea, prende ese televisor y cuando sale ese televisor no hacen sino hablar de Omicron y están asustados y están preocupadísimos y, y de verdad, o sea, no se diferencia mucho con una película de suspenso. Y a eso agreguemos también los problemas que cada uno llevamos en nuestro… ¿Tienen problemas? ¿No? Se ríe, Anthony. No, parece que aquí en esta iglesia no hay problemas y eso es una bendición muy grande. Primera iglesia que no tiene ese problema. Gloria a Dios. Y como les decía, muchas de esas personas que están tan preocupadas en este tiempo, tan asustadas, son cristianos. Somos cristianos. Que como que nos sorprendemos de lo que ya el Señor profetizó en su palabra. ¿No? Él dijo que la maldad allá en Daniel aumentaría. ¿Sí? Y también lo dijo allí en el famoso Mateo 24, cuando está hablando del fin de los tiempos, dice que la maldad aumentaría. Y obviamente se refería más al tiempo cuando estemos en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo se revele, ¿verdad? Va a aumentar mucho más esa maldad, pero esos son principios de dolores y estamos viendo cómo aumenta cada día más la maldad en el mundo. Pero ¿sabe qué? Eso también nos debe llenar de esperanza a ustedes que son creyentes. ¿Saben por qué? Porque el Señor está pronto a regresar. ¿Amén? Yo no sé si usted se aleja de eso, pero yo sí, en medio de esta bomba de tiempo próxima a explotar, yo me alegro de eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso, a pesar de que somos cristianos? Si lo vive el mundo, nosotros también lo vivimos. Y es que sobreviene algo que es el tema que les traigo hoy, el miedo. No temas. Ese es el título hoy de la predicación, no temas. Sobreviene el miedo, sobreviene el temor, sobreviene la angustia que trae como resultado, ¿sabe qué? Depresión, ansiedad, estrés. ¿Cuántas personas aquí, a pesar de ser creyentes, han experimentado ansiedad? Han experimentado depresión, tristeza, estrés por el trabajo, por las cosas que están viviendo, por los problemas del día a día. ¿Mm? Es tan fácil cantar, ya no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Es fácil cantarlo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es vivirlo? Encontré dos páginas en internet y encontré este significado, esta interpretación de lo que es el miedo. El primero dice, el miedo es un sentimiento, y subraya esa palabra, es un sentimiento de desconfianza
que impulsa a creer que va a suceder algo negativo, ¿sí o no? Eso es el miedo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y esto es muy importante, puede ser real o imaginario. ¿Mm? Otra dice, llamamos miedo a un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza, la cual puede ser real o supuesta. ¿Mm? Presente, futura o incluso que viene del pasado. Se trata de una respuesta algunas veces útil y adaptativa que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestro cuerpo, comportamiento, pensamiento. Aunque, como dice uno de estos artículos, el sentimiento de miedo es útil como sistema de defensa porque nos ayuda a identificar el peligro, ¿verdad? Lo malo es que la mayoría de veces es imaginario. ¿Cuántas veces usted ha estado asustado por algo que nunca le sucedió? Alce su mano. Y es la mayoría de veces. Es la mayoría de veces. Se basa primordialmente, como dice allí el artículo, en lo probable. ¿Cuántas veces han dicho ustedes, y si me enfermo? Y no se ha enfermado todavía. ¿Sí? ¿Y si me caigo? Como dice mi nieto, me caí. ¿Sí? Si me caigo, si me estrello, y si me roban. ¿Cuánta gente no coge un Transmilenio porque qué tal que me roben? Y si me infectan. ¿Mm? Y si me engaña, mujeres, hombres. Y si me despiden, y si me rechazan, y si me muero, y etcétera. Y sí, y no ha pasado nada. Pero ya está uno aterrado. La palabra de Dios se adelanta, ¿saben? Se adelanta a la psicología moderna, se adelanta a todo esto que acabamos de ver, que lo que expresé sobre qué es el miedo en estos artículos, viene de una página de psicología. Pero la palabra de Dios ya se había adelantado a ese tema hace siglos, interpretando qué era el miedo. ¿Sí? La palabra de Dios ya nos había dicho que las consecuencias cuando usted tiene miedo son las siguientes. Ataques de ansiedad, ¿alguno aquí ha tenido? Trastorno obsesivo compulsivo, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, vive así todos los días. Desespero, malestar, insomnio, ¿cuántos se han trasnochado asustados si les van a quitar el agua? Pérdida absoluta de confianza, me siento vulnerable, me siento culpable. Eso sucede cuando estoy lleno de temor. Es tan solo leer los salmos, es tan solo leerlos y ver la vida de algunos personajes bíblicos como David, Elías, Gedeón, Tomás, ¿los recuerdan? Que tuvieron temor, que tuvieron miedo. Ahora, cuando tenemos miedo, lo que sucede físicamente a mí me sorprende. Pero esto sí lo leí, bueno, esto lo converso con mi hija muchas veces que es médico, pero cuando uno tiene miedo pasa lo siguiente, en el cerebro se genera más adrenalina de lo normal, ¿verdad? Los músculos, ¿qué les pasa? Se tensionan, genero adrenalina, me tensiono, los pulmones están enviando más oxígeno de lo normal, ¿el corazón qué le pasa? Palpita más rápido y el estómago se cierra. Chistoso. Entonces, ¿cómo queda usted? Te paralizas. Te paralizas como Juan en Apocalipsis cuando vio a Jesús. Vio a Jesús, pues, o sea, uno diría, ay, qué rico era Jesús, pero como lo vio Juan en todo su esplendor, el hombre cayó a tierra, quedó paralizado. Te frenas, no avanzas, o te escondes como David huyendo de Saúl en la cueva de Adulán, ¿verdad? O sales corriendo como Elías cuando la famosa Jezabel lo amenazó que lo iba a matar. Todas estas reacciones son buenas y positivas si ese miedo es real, pero cuando no es real, ¿qué? Te drena, te roba la paz, te mengua la energía y puede incluso destruirlo a uno. Para los que amamos al Señor, su palabra es muy bella porque nos anima y siempre nos restaura y hasta nos sana en momentos en que sufrimos de ese temor, de ese miedo, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad del Valium, ni nada, ni el diazepam, ni esas cosas que lo único que hacen es doparte, pero que no te quitan realmente el temor. Y precisamente hablando de miedo, hay una historia en Marcos que yo siempre que la medito con respecto a este tema del miedo me anima mucho y espero que sea de bendición para ustedes también. ¿Qué tal si miramos Marcos capítulo 4?
un texto que es más conocido en la Biblia que tal vez muchos textos, y es Jesús calmando la tormenta, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Vamos a leerlo. ¿Lo tienen ahí? Perfecto. Dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, ¿no? Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba y también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y volvamos al versículo 35 de Nilsson, por favor. Vamos a estar mirando versículo a versículo. 35. Dice, ese día al anochecer, en la Reina Valera dice al caer la tarde, o sea, cuando ya iba a empezar el tiempo de la noche. No sé, pero la noche siempre está relacionada con el miedo, ¿cierto? ¿Usted ve películas de terror y cuándo es que aparece el monstruo? En la noche, en el día. Hay unos que se aparecen en el día, pero no son tan monstruos. Son malos. Sí, la noche siempre está relacionada, tal vez porque a uno desde pequeño lo traumatizaron con eso, y más en nuestra época, ¿verdad? En nuestra época uno sí salía, yo no sé allá en Venezuela, pero cuando aquí en Colombia no salía, cuidado porque el coco no sé qué. Yo nunca conocí a ese tal coco, el único coco que conozco es el de comer, pero yo le tenía miedo al coco. Yo la pensaba 3 veces para ir al baño por la noche. Y si sale el coco, yo nunca lo conocí, pero me da miedo. Ahorita uno le dice al niño que el coco y dice, ¿dónde está para matarlo? Sí, ya estamos viviendo otras épocas tan diferentes. Y es precisamente al caer la tarde que el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Era el lago de Nazaret, el que se encuentra allí en Israel, al norte de Israel. Más aquí, o sea, les voy a explicar geografía porque eso es bonito. Aquí bien arriba está el monte Hermón, de ahí nace el río Jordán, forma ese lago de Nazaret. Después ese lago tiene una salida, sigue saliendo y baja tremendamente, de una altura como de 2000 metros baja a menos como 300 metros y se forma el mar muerto. El mar muerto. Esa es la geografía de lo que estamos hoy hablando. Y sí, como el Señor como un gran director de una película, ¿verdad? Ya tiene todo fríamente calculado, como el Chapulín Colorado, y les dice a ellos, vámonos al caer la tarde, vámonos al lago de Nazaret, vamos a cruzarlo hasta el otro lado. El Señor prepara el escenario. Tal vez algunos aquí estamos cruzando tiempos de oscuridad, ¿verdad? ¿Hay alguno que esté pasando aquí un tiempo de oscuridad por cualquier razón? Piense un poco en eso. Pero yo entiendo en este pasaje que si yo me he metido voluntariamente en esa oscuridad, pues, ¿quién le mandó? Pero la mayoría de veces no. La mayoría de veces, a veces es Dios, es el Señor quien da la orden. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. En medio de la oscuridad. Aunque de pronto no lo oímos, fue el Señor quien dijo crucemos al otro lado del lago. Y aunque hoy no he puesto puntos en la prédica, ese sería un primer punto. Muchas veces cuando tú experimentas tormentas en la vida, Jesús dio la orden por algo. Y si Él dio la orden, ¿esto me debería llenar de confianza? ¿Ustedes qué dicen? Si el Señor dio la orden para que tú entres en la barca y te cruces al otro lado del lago, ¿debieras tener confianza? Pues vamos a ver que muchas veces, igual que los discípulos, no tenemos confianza. Y debiéramos tener confianza porque conocemos a Cristo y sabemos que siempre que ordena algo en nuestras vidas hay un propósito que al final del túnel uno lo ve y dice, gloria a Dios, Señor, que me metiste en esta barca y que me cruzaste al otro lado. Aprendí algo nuevo. Ya sea para mí o incluso para los que
Están rodeando a la persona que se encuentra en una crisis, en una tormenta. En el versículo 36 nos dice que dejaron la multitud y se fueron en la barca, se adentraron en el lago. Y un dato que no aparece en este mismo relato es contado en Lucas 8 y en Mateo 8. Y este detalle no se encuentra aquí en Marcos, y es que otras barcas lo estaban acompañando, ¿no? Entonces el Señor entra a la barca con los discípulos. Esa frase, hablando del miedo, es profunda. Dice, no importa la situación que estemos pasando, Jesús también está dentro de la situación, porque el Señor dice que dejando la multitud, se fueron en la barca, ¿con quién? Con Él. El Señor se mete en la situación. Eso es algo que a mí no sé, me llena de confianza. El Señor no se quedó afuera de la barca mirándolos, no, Él entró en la barca. Entró en la barca y el Señor está en la situación. Él está ahí, Él te está acompañando así tú no lo veas. Y como les decía, hay un dato que los otros evangelios no lo nombran, y es que había más barcas. Es decir, que muchas veces cuando una persona se encuentra en una crisis, en una tormenta, a veces el Señor también está tratando la vida de los que están alrededor de esa persona. Algo les está hablando. Lo que los discípulos de Jesús iban a experimentar, otros también lo iban a experimentar. Por eso insisto que muchas veces las pruebas en nuestras vidas nos están, en las vidas de otros, también nos están enseñando a nosotros. Aquí en la iglesia no nos ha pasado. Recuerdo el tiempo en que Alvarito Peña estuvo enfermo, ¿recuerdan? ¿Cuánto aprendimos como iglesia? Desde ese tiempo para acá creo que es una iglesia muy unida en oración. Muy unida en oración. Siempre en las redes sociales, ahí en WhatsApp, todo el mundo está informado y sabemos que muchos están orando por aquellos hermanos que se encuentran en una situación difícil en su vida. ¿Sí? Entonces, aprendimos como iglesia a tener ese dolor por el hermano que estaba en un momento difícil, y unirnos a él y orar por él y acompañarle y animarle. Tú no sabes lo que está pasando en ti, pero a veces le pasa a uno. Yo no sé por qué estoy pasando esa tormenta, pero tal vez yo estoy pasando esta tormenta porque Dios quiere enseñar al que está al lado mío. Eso sucede. Miremos el versículo 37. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya estaba comenzando a hundirse. Todo estaba tranquilo. ¿Cómo está su vida ahorita? Hay veces que uno va en la barca fresco, ¿sí o no? Tranquilo, todo le va bien, todo chévere, sin problemas, y usted va en esa barca tranquilo, tanto que Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo. El Señor estaba durmiendo. Sin avisar, de un momento a otro se desata una tormenta. ¿Qué tal? Con olas de gran tamaño, tan fuerte que amenazaba con hundir la barca. Y para aquellos escépticos que dicen, ¿en un lago? ¿Una tormenta? Sucede que el lago de Nazaret no es como todos los lagos. Primero, es un lago muy grande. Segundo, como les decía, desde el monte Hermón están soplando normalmente, y sobre todo en verano, unos vientos de gran fuerza, y son esos los que levantan la ola. Me sorprendió leer un artículo que nada que ver con la Biblia, pero que hablaba sobre el lago de Nazaret, y miren lo que dice. Estas tormentas repentinas se producen sobre todo en verano, en la caída de la tarde. ¿Se les parece algo? Y esta vaina nada que ver con Biblia, nada que ver. Con vientos procedentes del monte Hermón, olas hasta de 2 metros y que no suelen durar mucho tiempo. O sea, son tormentas violentas, pero corticas. Corticas. Mientras que en invierno no son tan altas las olas, son menos violentas, pero duran más estas tormentas. Su ubicación geográfica se presta para que haya tormentas. Eso para aquel escéptico que de pronto diga, este es un lago especial, el lago de Nazaret. Por algo le llaman mar, ¿no? El mar de Getsemaní o el mar de Nazaret. ¿Y qué enseñanza yo veo aquí? Que las tormentas llegan a nuestra vida cuando menos lo piensa. Usted está fresco en la barca, va tranquilo, en su vida nada pasa, y de un momento a otro le cambia todo. De un momento a otro. Iba en su carro fresco, vino otro por detrás y ¡pum!
acabó con su carro, de un momento a otro, ahí llega. ¿Mm? Problemas matrimoniales, de un momento a otro, una enfermedad que aparece de un momento a otro, un hijo que decide ponerse rebelde, el que era lo más de lindo el niño, de un momento a otro se rebeló, no quiere someterse a nada. De un momento a otro te están persiguiendo por ser creyente en tu trabajo, no sé, en donde te muevas, en tu colegio, en tu universidad. De un momento a otro has perdido a un ser amado. De un momento a otro soplan fuertes vientos en tu vida y desatan una tormenta tan violenta que amenaza con destruirte. Cuando uno está en una situación bien difícil, ¿usted no ha sentido que está a punto de ser destruido? ¿Sí lo ha sentido? Porque todo eso que dice la palabra de Dios acá, que dice que estaban prontos a hundirse, sentían ese temor porque nos estábamos hundiendo, era cierto. Se sentían así, así nos sentimos nosotros muchas veces cuando estamos en medio de un problema bien complicado en nuestra vida. Como consecuencia natural, y estamos hablando sobre el miedo, ¿qué pasa? Nos asustamos, porque sentimos precisamente que nos estamos ahogando. Y surge ese miedo que, como lo vimos en la introducción de esta enseñanza, nos paraliza. Ese miedo que nos paraliza, que nos deja quietos, que emocional y físicamente quietos, como frenados, y que nos llena de ansiedad o nos deprime. Bueno, la razón por las que muchos nos desesperamos es porque hemos perdido el control. Como decía hoy, decíamos, cantábamos, no tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control, y esa canción dice una gran verdad. Esa canción está diciendo, cuando estamos en medio de una tormenta, Dios es un Dios imparable, es un Dios de imposibles. No hay nada para Él que Él no pueda hacer. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa quiere tener el control de todo, ¿cierto? ¿Es cierto? A mí me da risa a veces cuando estamos hablando con parejas que tienen algún problema y piden consejería. Normalmente uno se da cuenta que lo que cada uno está luchando es por tener ¿qué? El control de la casa. Ahí se forma. Cada uno está buscando tener el control porque nuestra naturaleza es controladora. ¿Sí? Y creo que las mujeres conocen más del tema que nosotros. Y si se ríen es por algo. ¿Sí? Queremos tener el control de nuestras finanzas, queremos tener el control de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la salud, de mis decisiones, de todo queremos tener el control. No sé si a usted le pasa, pero yo sí soy un Mario Baracus, no por el cuerpo de atleta ni mucho menos, sino porque yo sufro de terror cuando me subo a un avión, que me hago el macho, pongo cara que no. Y tal vez sea porque no estoy manejando el avión. Porque cuando usted se sube a un avión, usted lo sientan ahí, le dicen ponga el cinturón y usted queda ahí quieto. Y usted no tiene control sobre nada. Además, no le dejan ni ver al piloto. La cabina está cerrada. Ni modo que usted le diga, oiga, dele para la derecha. No, nada, está quieto ahí. Pobrecitas las señoras, no sufrirían mucho en esa situación, ¿no? Las señoras casi siempre están, o sea, uno está manejando, pero realmente no, las que manejan son ellas, por la derecha. Allá es que queda, ¿no? Sí, dicen por acá, sí. Bueno. Pero una tormenta de estas, tan terrible como la que se levantó, ¿podían los discípulos tener control de algo? Cuando llega un dictamen difícil en su vida, ¿usted tiene el control sobre eso? No. Hay cosas en las cuales usted no puede hacer nada. Si un momento a otro aquí sucediera un terremoto, ¿usted qué puede hacer? Nada. No tenemos control de ese tipo de cosas. Y el miedo, obviamente, se apodera de nosotros, nos desestabiliza y nos pone a tambalear, que eso fue lo que le pasó a la barca donde iban ellos. Una barca en medio de la tormenta, ¿qué pasa? Tú te desequilibras, ¿tú sientes qué? Te caes. Verso 38 dice que Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Cabezal es eso ahí en las barcas modernas como de caucho, que está en la punta de la parte trasera de la barca, ¿sí? Y el Señor usó esa punta, ese cabezal de almohada y estaba
plácidamente durmiendo allí en la popa. ¿Y qué le dicen los discípulos? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? En otra versión, la Reina Valera dice, ¿no tienes cuidado que nos hundimos? Eso suena paradójico, pero Jesús estaba durmiendo. Bueno, Él es Dios. ¿Lo podía preocupar esa tormenta? No. Es el único que en momentos difíciles, y eso es lo que tiene esta enseñanza, tiene el control. El Señor allá no está preocupado, porque Él tiene control sobre, en este caso, las fuerzas de la naturaleza, en las cuales nosotros nada podemos hacer. Y los discípulos, desesperados por la fuerza de la tormenta, ¿qué hacen? Lo despertaron. Pero no solamente lo despertaron, le reclamaron. Maestro, y le hacen un reclamo. Yo no sé, pero se parece al reclamo de una esposa incomprendida. Se parece al reclamo de esos abuelitos que los sientan allá y los ignoran. Que un día despiertan y dicen, oiga, yo estoy acá. ¿Que no me ven? Claro, pues con el celular los nietos en la mano no lo pueden ver. ¿Ah? Pero se parece, ¿no te importa que nos vamos a morir? ¿No te interesa que mira la situación que estamos y tú durmiendo? Eso es lo que realmente le estaban diciendo. Y a veces cuando las tormentas llegan a nuestra vida, a uno le parece que el Señor está durmiendo, ¿no le parece? Nos asustamos, nos desesperamos y hasta clamamos y gritamos y parece que no escuchamos su respuesta. Yo lo he escuchado de muchas personas acá que digo, yo creo que el Señor, como decía un hombre alguna vez, el Señor como que me puso aquí, pero se le olvidó después dónde me puso. Pero el Señor no se ha olvidado, Él sabe que tú estás ahí. Pero yo oigo a muchas personas haciendo el mismo reclamo, Señor, es que no te importa el problema por el que estoy viviendo, no tienes cuidado que me estoy hundiendo en esta situación que estoy viviendo. O sea, lo que yo veo acá es una actitud normal de una persona que se encuentra asustada y desesperada. Le hace un reclamo al Señor. Pero en el verso 39 vemos que el Señor se levanta con toda tranquilidad, reprende al viento y ordena al mar, silencio, cálmate. Y perdón aquí, pero me acordé de mi hijo Cristian, que hace como 80 años dio aquí, recuerdo aquí en otro local, una ilustración, o sea, hicieron ese fue el tema de Navidad, esto de la tormenta. Y él se levantó y dijo, silencio, cálmate. Lo que me parecía gracioso es que siempre nos pintan al Señor Jesús con el pelo largo, ¿cierto? Y mi hijo estaba en una academia militar. ¿Se imaginan cómo estaba su cabello? Entonces, recuerdo esa escena y por eso no se me olvida. Cuando él se levantó y dijo, Señor, silencio, cálmate. Yo no sé cuánta fuerza tiene esto para usted. El caso es que el viento se calmó y todo quedó tranquilo de un momento a otro. Tal como llegó la tormenta, se fue. Pero ¿cuándo sucedió? Cuando el Señor se levantó y gritó, silencio, cálmate. ¿Es fácil vivir una tormenta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes han vivido tormentas en su vida? Sin duda. Y el miedo se ha apoderado de nosotros y nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido ansiosos. Sin embargo, el Señor escucha nuestras súplicas y como dice Filipenses 4:7, de un momento a otro trae una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. La adrenalina baja a su nivel normal, las palpitaciones del corazón se normalizan, los pulmones vuelven otra vez, el estómago vuelve y se abre, me distensiono. ¿No les ha pasado eso cuando pasa el miedo, cuando está tranquilo? De un momento a otro, como llegó el miedo, como llegó el temor, se va, ¿verdad? Muchas veces incluso en medio de la tormenta. El Todopoderoso es el único que tiene control en este tipo de tormentas en su tiempo, pero en su tiempo las calma. Usted puede vivir una tormenta meses y en cualquier momento el Señor dice silencio, cálmate y la tormenta amaina, se calma.
Me gustan los últimos versículos, el 40 y el 41, porque dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? El Señor ha desaparecido muchas tormentas en nuestra vida, pero llega otra tormenta y ¿qué pasa? Otra vez surge el miedo, ¿verdad? Y otra vez perdemos la fe. Y otra vez perdemos la fe en aquel que ya nos ha sacado de 20,000 tormentas. Sus discípulos a estas alturas habían visto al Señor sanar leprosos, sanar paralíticos, a uno que tenía la mano seca. Cuando ustedes leen ahí Marcos se pueden dar cuenta de todo lo que el Señor ya había hecho, había liberado a algunos que estaban endemoniados, pero ante esta tormenta que pasó, perdieron otra vez su confianza en Él. Lo llamaron y hasta le reclamaron. No porque confiaran que el Señor podía calmar la tormenta, sino porque estaba durmiendo. Venga, coja los remos, ayúdenos a remar, coja las velas, ayúdenos con las velas que se están cayendo. No fue porque confiaran, porque por algo se sorprendieron más adelante. Uy, pero ¿quién es este que hasta los vientos lo obedece? Entonces no fue por eso. O sea, lo habían visto hacer todas esas cosas. Y yo les digo a ustedes lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida que el Señor calma tormentas y calma tormentas, pero viene una tormenta nueva y otra vez estamos asustados, y otra vez perdemos la confianza en Él, y otra vez estamos agobiados y otra vez le estamos reclamando, ¿no ves que nos hundimos? Y uno hasta dice, ¿qué nos pasa? Somos igual a los discípulos que viendo el poder del Señor muchas veces, sin embargo, ante esta situación, le hicieron fue el reclamo, no porque Él pudiera calmar la tormenta, sino porque no estaba ayudando, porque estaba durmiendo. Y el verso 41 nos confirma esto, porque ellos estaban, dice aquí, espantados, porque los vientos y el mar obedecieron al Señor. Eso nos reitera que ellos habían perdido no esa fe que cree, que es algo que de pronto he repetido muchas veces desde este púlpito. Uno a veces no pierde esa fe que cree, uno pierde esa fe que confía. Ese es el gran problema y somos muchos los cristianos que vivimos así. Creemos en Cristo pero no confiamos en Él. Y cuando vienen los momentos de tormenta, nos asustamos y nos paralizamos y nos drenamos y volvemos a lo mismo. Porque no hay confianza. Y mi hijo Cristian decía ahorita, en las iglesias hay dos tipos de asistentes, como en un partido de fútbol. Los hinchas y los asistentes simples que quieren ver un poco de fútbol. Cuando tú eres un hincha, porque conoces bien a tu equipo, y en este caso cuando tú eres un hincha de Jesús, que tienes una relación continua con Él cada día, que sabes quién es Él, que estás hablando con Él continuamente, que estás aprendiendo su palabra, cuando llegan las tormentas dice que venga lo que venga, el Señor está en la barca conmigo, amén. Eso es lo que nos debiera llenar en este momento de confianza cuando vienen los problemas y cuando viene el temor. Pero somos humanos. Yo aquí no está hablando el superpoderoso, no. Aquí está hablando de alguien que cuando vienen los problemas muchas veces actúa como los discípulos. Me vuelvo a asustar. Y entonces surge la misma pregunta para cada uno de nosotros cuando vienen los problemas y sentimos miedo. Y es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Aún no confías en mí? Eso fue lo que les preguntó. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no confían en el Señor? ¿Están llenos de temor en la pandemia? ¿Ya el Omicron está que los coge encima? ¿Sí? ¿Ya casi los muerde o ya los mordió? Bueno, si los mordió, chévere, ya les pasó. ¿Andamos atemorizados en todo momento? No estoy diciendo con esto, ni soy el que le voy a decirles que se quiten los tapabocas ya y se den un beso, no tampoco, pero porque hay que ser precavido. Pero una cosa es eso y otra cosa es sentir terror. Esas son dos cosas diferentes. Y yo veo gente aterrorizada en este tiempo, aterrorizada. Y cristianos, y la pregunta del Señor Jesucristo sería, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Han perdido su confianza en mí? Algo clave aquí, que quiero que si en el resto de la prédica durmieron,
quiero que le pongan atención a esto, que es una frase cristiana antigua, pero que es muy cierta. No olvides en la oscuridad lo que Dios te reveló y te prometió en la luz. Vuelvo a repetirlo. Cuando venga la oscuridad, no olvides lo que Dios te reveló y te prometió en la luz. Amén. Muchas veces el Señor, ¿sabes qué? Cuando estamos como dormidos, y tal vez muchos estemos dormidos y estemos alejados de Dios, y a veces que el Señor, ¿sabe qué hace? Remueve la barca de nuestra vida, para que igual que los discípulos salgamos corriendo y lo llamemos y le clamemos, porque muchas veces nuestras vidas están secas, están vacías, ahí van, y a veces el Señor tiene que remover esa barca para que usted lo busque de nuevo y tenga relación con Él. Es más, si usted es creyente verdadero, tenga cuidado si está llevando una vida muy tranquila, porque el Señor le puede remover la barca cuando menos piense, la tormenta llega. Esa no avisa, ¡pum! Llegan como las tormentas del lago de Nazaret. Concluyo con algo que me llena de esperanza. ¿Sabe cuántas veces aparece la frase no teman o no temáis o no tengan temor en la Biblia? 365 veces. Y lo estuve estudiando. Es más, hay un libro que habla de las 365 veces que la palabra de Dios dice no teman. ¿Les sorprende? Cada día tenemos miedos. Cada día del año tenemos miedos, pero cada día del año el Señor te dice no temas. Y el Señor también nos dice por qué no debemos temer. Y es porque Él está, nuevamente lo repito, está ahí en la barca con nosotros. Esa es la razón por la cual no debemos temer. Esto nos enseña que el Señor, cuando dio la orden, no dijo hágale solos, no, Él se metió en la barca. Hay un verso, para terminar, si me ayudas, Denison, me gusta mucho un pasaje, que es de esos pasajes que a veces los sacamos de contexto y los usamos mucho para animar a una persona cuando está con problemas, pero que va de la mano de lo que hoy hablamos, del no temer. El pueblo de Israel se encontraba atemorizado, porque estaba pronto a ser llevado por los babilonios al destierro, y se lo merecían. Sí, ellos mismos tal vez habían buscado. Sin embargo, el Señor aún les da esperanza y les dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo, ¿lo crees? No te angusties, porque yo soy tu Dios, te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados. Y cuando hablamos de los que se enardecen, pensemos en cualquier tormenta que usted tenga en su vida. A veces los que se enardecen sea su problema financiero, tal vez sea una enfermedad que usted tiene. Tal vez sea un amigo que está en una situación difícil, tal vez sea su esposa, su esposo, su hijo rebelde. Todos los que se enardecen contra ti, ese enemigo, sin duda va a ser avergonzado y humillado. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los vas a encontrar. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existiera. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con la mano derecha, y yo soy quien te dice no temas. Yo, ¿qué tal si usted lo repite? No temas, yo. ¿Lo creen? Amén. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos encontramos en un tiempo difícil, y tú lo sabes, en tiempos complicados, en tiempos complejos por causa de todo lo que estamos viviendo, y vemos a un mundo aterrorizado, y nosotros, Señor, los que creemos en ti, no somos la excepción. Muchos hemos perdido la confianza en tu poder, en tu diestra victoriosa, en esa promesa que nos has hecho en la luz de que tú nos ayudas, nos fortaleces con tu mano poderosa. Pero lo olvidamos allí cuando estamos en la oscuridad viviendo problemas complicados, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que en las tormentas que he vivido en mi vida, Señor, tú estás ahí. Tú no te has ido, Señor. Aunque a veces clamo a ti y parece que no me escucharas, Dios, tú estás ahí conmigo en la barca.
tú vas ahí y en cualquier momento tú das la orden y sé que la tormenta se va. Lo has hecho miles de veces en mi vida, Señor, y sé que lo haces en la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos llenes de valor para predicar tu palabra, que nos llenes de fuerza, Señor, para vivir tal vez estos últimos tiempos que estamos viviendo en medio del engaño y de la mentira de este mundo. Que nos permitas ver esa luz poderosa cada día más clara, Señor, en medio de la oscuridad que aquellos que no creen en ti están viviendo, para que ellos también puedan salir de allí y clamar y declarar que tú eres el Dios imparable, el Dios de imposibles. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno.